La locura es una categoría social y llegamos a eso por varios siglos. Somos todos iguales, todos podemos generar contratos, todos podemos ser productivos en una sociedad post-revolución francesa, pero hay unos que no. Y esto ha sido el destino de muchos ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de personas que tienen muchísimos años de internación, más de 20, a veces más de 30. La ley nuestra lo que instaura se propone construir un nuevo modelo de atención en salud mental. Plantea un cambio en el modelo de atención que básicamente tiene que ver con garantizar los derechos de las personas. Y cuando tengan la externación completa, ¿van a ir a buscar un trabajo vinculado a un bar, a una cafetería? Yo sigo trabajando acá. Vos vas a seguir trabajando acá, sí. Cuando estoy solo de noche acá acostado pienso un poco a veces en ello. Durante muchas décadas se naturalizó que el hospital psiquiátrico era el mejor lugar posible. El manicomio hoy sería un disparate que evidentemente no se puede seguir haciendo lo mismo. Una de cada 3 personas a lo largo de su vida sufre algún tipo de trastorno mental y necesitará contención y atención por ello. Durante mucho tiempo la atención en salud mental se basó en grandes instituciones para internaciones por diferentes motivos. La ley de salud mental vigente contempla un nuevo paradigma de contención y atención del sufrimiento mental que deja en el pasado a los grandes manicomios. Vamos a dedicar el programa a tratar de entender de qué trata este nuevo paradigma y ver ejemplos de atención con criterio de inclusión. ¿Qué es la locura? La locura es una categoría social que supone la construcción de una persona o de un sujeto que no es capaz de ejercer la libertad por privación de razón. ¿Y qué te parece que habilita a que alguien, aunque las personas tratemos los sufrimientos mentales como algo que hay que apartar, que hay que estigmatizarlo de peligroso, algo que asusta? Yo creo que esto nace con la modernidad y llegamos a eso por varios siglos, de forma de ubicar este tipo de sufrimientos y este tipo de problemáticas en el terreno de lo que debe ser excluido de la vida comunitaria. Apio, ¿pero cuál apio? ¿Esto? Lentejas, acelga, pero la acelga es esta. Entiendo un poco las plantas, entiendo cómo reconocerlas. Me levanto a las 6, tomo la levotiroxina porque sufro de hipotiroidismo, tomo mate, después viene la leche,
Y después, cuando viene la muerte, trabajo. Y después, lo que sí me cuesta entender cómo son diferenciar las plantas, cuáles son las plantas. Y después me quedo tan aburrido que no sé qué hacer. Me voy para acá, me camino para acá, camino para allá, camino para acá, camino para allá. No entiendo. Si la ropa está ordenada, si todo está ordenado, o poner a ordenar ropa, o juntar toda la basura que tiran. Hacer algo. Por eso es que el hogar de encuentro centro de día hay talleres de 9 a 4 de la tarde, así estás entretenido. Estamos llegando al consultorio del psicoanalista Emiliano Galende. Vamos a conversar con él sobre este cambio de paradigma en salud mental. ¿Cómo fue que se instaló el encierro como una forma de tratamiento? Todo lo que conocemos hoy de políticas sociales fueron entre los años 20 y 40 del siglo XIX. Eran tiempos del dictador Napoleón II. Y un psiquiatra, Esquirol, que fue el verdadero padre y fundador de la psiquiatría, fundó después una red de edificios que se llamaron manicomios. Pero manicomios por una razón, porque él creía que todas las formas de locura eran manías. Las personas con enfermedad mental, como se llamaba, eran discriminadas, separadas de la población común y tenían un estatuto jurídico especial. Esa es la ley 1838, se llama Ley de Esquirol, que era muy curioso porque contradecía todo lo que había sido la Declaración de los Derechos del Hombre. El modelo asilar manicomial, la idea de crear una institución donde colocar a estas personas en nombre de la curación, pero en realidad bajo la tutela y la reclusión y la privación de libertad, de manera muy prolongada, esto yo creo que fue creado básicamente en una sociedad pensada para colocar todo lo que es disfuncional en algún lugar, ¿no? Y segundo, por la idea de que la locura y la pérdida de la razón asociaban a la peligrosidad. Los grandes edificios de arquitectura imponente representaban un modelo que dominó la salud mental desde el siglo XIX. Los asilos y manicomios se crearon como lugares de aislamiento y control. Pero la mirada actual sobre la salud mental es muy diferente. Se entiende que las personas con padecimientos mentales deben ser incluidas y apoyadas. La Ley Nacional de Salud Mental del año 2010 expresa este cambio de visión y traza objetivos para la transformación de los sistemas de cuidado en todo el país. Maricel, contame dónde estamos en este momento. Estamos en el Hospital Esteves, en Temperley. Ajá. Es un hospital neuropsiquiátrico de mujeres que fue fundado hace más de 100 años. Hace 20 años alojaba 1.200 mujeres y ahora, digamos, se fue reduciendo el número de mujeres y pensándose en prácticas que no tenían tanto que ver con la internación prolongada. ¿Cuántas mujeres viven hoy aquí? Bueno, en lo que son las salas de internación a largo plazo, hay en este momento 390 mujeres. Ajá. Estamos hablando de personas que tienen muchísimos años de internación, más de 20, a veces más de 30. Toda una vida. Han transcurrido toda una vida.
por ahí también es el fruto por ahí de políticas diferentes que hubo en otro momento, ¿no? Y de repente las causas por las cuales las personas permanecían tantos años internadas tenían que ver más con razones sociales, económicas, que razones de salud. Estamos en el Hospital Intersonal Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabret, y la particularidad que tiene esta institución es la extensión de su predio. Tiene 598 hectáreas y este predio fue fundado por el doctor Domingo Cabret, quien fue el que inauguró en la Argentina y también en países de la región un modelo de puertas abiertas, donde había un principio vinculado a la libertad de circulación de las personas, y de alguna manera este modelo rompe con otro modelo que era hegemónico hasta fines del siglo XIX, que era un modelo más vinculado al asilo-prisión. Poco tiempo después, fines de la década del 20, principios de la década del 30, estas instituciones empiezan a cerrarse, empiezan a transformarse en instituciones manicomiales, en instituciones de encierro, y fueron vulnerando derechos de las personas que ingresaban por un problema de salud mental. Y esto ha sido el destino de muchos ciudadanos y ciudadanas que han permanecido viviendo en hospitales psiquiátricos que no tenían condiciones mínimas para poder desenvolverse, para poder ejercer sus derechos. Y creo que esto es algo que el Estado empezó a revertir, particularmente a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en el año 2010. La transformación que marca la Ley Nacional de Salud Mental responde a un nuevo paradigma mundial y a recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. El compromiso de las naciones es modificar gradualmente sus sistemas de atención en salud mental para dejar atrás las internaciones crónicas como única respuesta. ¿En qué situación estamos ahora en la provincia de Buenos Aires en relación a esta transformación, a este cambio de paradigma que impuso esta nueva ley de salud mental hace más de 10 años? Sí, la vieja nueva ley de salud mental plantea un cambio en el modelo de atención que básicamente tiene que ver con garantizar los derechos de las personas en su atención en los servicios de salud mental. Nosotros estamos en una etapa de implementación de la ley de salud mental que tiene un montón de dimensiones. Una tiene que ver con los hospitales neuropsiquiátricos. La ley plantea el reemplazo de estos hospitales por dispositivos de atención en las comunidades, que implica que las personas que están internadas sin criterio de internación en estos hospitales, la gran mayoría está internada sin criterios de internación, pueda externarse en la vida en la comunidad a través de un sistema de apoyos y de cuidados y distintas alternativas de vivienda sobre las que estamos trabajando. Estoy llegando al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para hablar con el ministro Nicolás Kreplak sobre la ley de salud mental y su implementación aquí en la provincia. Una reflexión general sobre la ley de salud mental en un momento particular como el que estamos viviendo en relación a la ley de salud mental, ¿no? Sí, la ley de salud mental es una ley muy importante porque es producto de años, décadas, de una construcción contrahegemónica que venía a intentar dar respuesta a las problemáticas de la salud mental que han sido
históricamente segregadas de las problemáticas de la salud. Para los sectores más populares, el encierro, el aislamiento de la sociedad, los manicomios y estos lugares donde sacarlos a los problemas fuertes de la salud mental en los sectores más populares. Y para los sectores más acomodados, el seguimiento individualizado y pormenorizado de sus problemas particulares. Y hubo una construcción contrahegemónica en nuestro país de grandes sanitaristas y pensadores que construyeron una alternativa que termina la ley de salud mental, busca garantizar que el Estado deje de violar los derechos humanos, como sistemáticamente sucede en los manicomios, desde que se construyeron los manicomios, un aislamiento, una especie de cárcel para una persona que tiene como culpa tener algún padecimiento subjetivo. La ley de salud mental es una ley avanzadísima en términos de responder a este tipo de propuestas que van desde la modernización hasta el cambio más radical de este criterio asilar manicomial, pero que todas tienen algo en común, que se trata de que las internaciones sean breves, sean para trabajar la crisis y que el tratamiento sea ambulatorio, en comunidad y reconociendo los derechos de las personas. Y entonces, si esto es así, esto es porque la situación de internación en este modelo de instituciones había violaciones de derechos muy notables. Pongo ejemplo, mujeres a las cuales con autorización del curador, de la figura del curador, se le ligaban las trompas sin ni siquiera informarle que se había hecho. Además de la lobotomía frontal, que claro, es como digo, es el crimen perfecto. Es la forma de matar al sujeto sin tener que deshacerte del cadáver, porque sigue funcionando, ¿viste? Había una, en los principios de la naciente psiquiatría, que era ponerle una inyección de leche en la nalga para que se produjera un absceso febril de tal magnitud que la persona quedara inmóvil para evitar la agitación. Hay historias brutales respecto del comportamiento, del tratamiento de los padecimientos mentales. Los estados modernos nacientes tuvieron historias brutales con varios sectores de la población. Te doy la escena. 7, 8, 9 de la noche llega una familia, madre, padre, a veces hermanos, con un paciente que hace varios días está encerrado y que tiene gritos, y que está asustado y que se siente amenazado. Llega a ese lugar, se ve que no puede volver con la familia no lo puede contener, no hay dónde ponerlo y se lo encierran en el hospital psiquiátrico a la noche. Automáticamente se lo tranquiliza con medicaciones, para lo cual queda planchado, digamos, totalmente. Si el paciente no se tranquiliza del todo, el enfermero lo ata a la cama y duerme esa noche en un pabellón con otras 15 personas, todas raras, pues son pacientes de larga estadía en el lugar. No entiende nada de lo que está pasando, se despierta en un ambiente que es totalmente ajeno a su vida y ahí comienza la carrera de enfermo mental. ¿Qué es lo que puede hacer esta persona? Y de alguna manera desarrollando estrategias para convivir con lo que está, claro, con los otros pacientes, con la autoridad del psiquiatra que lo viene a visitar de vez en cuando y con los enfermeros. Pasa esto mismo en Finlandia. Finlandia es un país pequeño que no tiene servicios de psiquiatría simplemente la demanda de la familia va a un servicio, el servicio va con el equipo de salud mental, va al domicilio y arma una especie de asamblea con la familia, el paciente, a veces algunos amigos íntimos del paciente, el que ha tenido una crisis. Empiezan a discutir entre todos qué hacemos, si hay necesidad de algún psicofármaco, si el paciente se puede tranquilizar, quién son los mejores compañeros, si son los amigos o son la familia. Se va armando una estrategia terapéutica colectiva. La ley nuestra lo que instaura se propone construir un nuevo modelo de atención en salud mental, que tiene que ser más sobre esto que comento de Europa. Dejar atrás un modelo asilar en salud mental implica pequeñas y grandes transformaciones. Los grandes pabellones con cientos de camas se transforman en talleres integradores y los espacios verdes en huertas e invernaderos. Dar a conocer estas transformaciones también es acercar estos lugares y poder desarmar prejuicios. Estamos fortaleciendo el sector de agudos y subagudos, personas que ingresan por un cuadro de crisis en relación a su
a un problema de salud mental, donde permanecen pocos días hasta que se compensan y puedan volver a su comunidad. Casas adentro también, que son hostales o casas de prealta para personas que están en proceso de externación. Y lo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión es, en aquellos pabellones donde habían personas cronificadas por el tiempo de permanencia, esas unidades se están cerrando y se están incorporando estas personas en programas residenciales en la comunidad. Incluso previamente a la ley existía y sigue existiendo un programa de externación asistida. Ajá. Un programa donde las mujeres viven en casas de convivencia y son asistidas por un equipo interdisciplinario y acompañadas en las necesidades que ellas tienen en ese contexto, ¿no? Y ahí recuperan, digamos, vínculos, recuperan por ahí la posibilidad de tener un trabajo, de estudiar, de tener proyectos. Hay dos cuestiones al momento de la externación que me imagino que son como dos grandes temas. Un poco el acceso al trabajo y otro el acceso a la vivienda. Están pensando en un proyecto de viviendas, ¿no?, en relación a este lugar. Sí, sí, sí. La accesibilidad a derechos es algo muy importante donde hay que empezar a pensar proyectos específicos y bueno, surgió algo muy interesante que es que se está pensando en generar todo un barrio en los terrenos, digamos, que el hospital no usa. Todo en aquel sector, que son 4 hectáreas, se van a construir 925 viviendas, de las cuales 60 van a ser para señoras que salgan externadas del hospital. Bueno, y este es el muro que no va a estar porque acá va a haber un barrio y este hospital no va a ser un lugar que esté cerrado y atravesado y dividido por muros, sino que vamos a poder atravesarlo y vamos a poder tener espacios comunes con la comunidad y las mujeres también van a poder ser parte de esa comunidad. La aplicación de la ley hace necesario reforzar el trabajo profesional por fuera de los hospitales. El desafío es doble: transformar los manicomios por adentro y generar opciones en el afuera. Mucho perdón. No, acá tenían hambre, eso es lo que pasaba. ¿Cómo te va? No almorzaron. Silvia. Bien. Todo bien. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Me mostrás la casa en la que están viviendo? Sí. Vamos a ver. Tienen las habitaciones acá abajo y arriba hay otra casa. Arriba hay otra casa. Ajá. Acá tenemos... ¿Este es tu cuarto? Este es mi cuarto. Ajá. La cocina, claro. Acá no. Y esta es una casa que es donada por el PREA, Ajá. que es el programa de rehabilitación y externación asistida. ¿Cuánto hace Nosotros- que estás viviendo acá? Hace 2 años más o menos. Y yo esta casa tengo que pagar como si fuera el alquiler. Claro. Hay que pagar una cuota por mes como si fuera un alquiler. Claro. Y le pagamos a Tito, que es el dueño de la casa. Mira, todos los meses van y le pagan a Tito. Sí, tengo que pagar. Contame con quién vivís acá. Con Liliana, con Silvia, que se llama como yo, y con Carmen. Ajá. Somos 3 personas que somos de 61 para arriba y salimos del Hospital Esteves. Contame tu historia. ¿Cómo es que llegaste al Hospital Esteves? Claro, yo llegué porque los vecinos me decían que me querían quemar la casa, que mi casa había que tirarla abajo, y yo pensé que me querían robar la casa. Entonces empecé a hacer cosas extrañas, entre comillas, como pedir limosna en el frente de mi casa, para que no dejar mi casa, no perderla de vista. No quería trabajar más de limpieza porque tenía que meterme en la casa de otras personas y pensaba, si me quedo adentro o tardo, van a venir a mi casa y me la van a robar. ¿Te daba miedo que te roben tu casa? Claro. Entonces una vez las vecinas contrataban una ambulancia con la policía y me llevaban a un hospital. Y cuando yo volví del hospital, que me dieron una cosa que me durmieron, mi casa ya me la habían robado. Ya te la habían ocupado. Claro, no estaba todavía la persona viviendo ahí, pero ya me la habían ocupado. Entonces vino la policía con la ambulancia y me llevó al Esteves.
Después me pasaron de ahí la admisión al Bosch, que se llama el Bosch. Y ahí es más, está en el hospital que residencia. En residencia tenés más privilegios. Claro. Teníamos, el Bosch es una sala. Es una sala el Bosch. ¿Y estás contenta ahora en la casa? Sí, estoy contenta, pero extraño mi casa. Claro, Mi casa está en trámite, todo eso, por el juzgado. Estás peleando para recuperarla. Para recuperarla. Y a mí me gustaría irme a mi casa y irme que sea una casa como esta, o que del PREA, que pueda estar con otras compañeras, no estar sola. Contame cómo es vivir acá. Vienen las enfermeras, nos arreglan la medicación, yo tomo medicación. Y yo trabajo, voy a libremente todos los días, menos los viernes. Ahí trabajo en la cocina. Hacemos comidas como chop suey y cosas así sofisticadas. Actualmente en la provincia de Buenos Aires se está desarrollando un programa que se llama precisamente Buenos Aires sin manicomio, que lo que busca es desmanicomializar la provincia. Todos los hospitales monovalentes que se dedican a tratar los problemas psiquiátricos están en la búsqueda de adaptarse a la ley de salud mental y reconvertirse en hospitales generales. Así que lo que se busca es que estas personas vayan externándose y van a una casa. Y acá viven 9 personas y el día a día vendría a ser, o lo que se busca, es que sea el día a día de una persona común y corriente. Una persona que tiene sus actividades, sus tareas laborales, la persona que tiene que mantener la higiene de un hogar, que tiene que hacer los mandados, como cualquier vecino. Esta es la oficina de los muchachos, donde se juntan los enfermeros, y esta es la habitación mía. Y en esa cama está mi compañero Sandoval Hugo. Bueno, acá estoy bien. No quiero salir de acá. Vino mi papá el otro día, me propuse y le dije, nada, por el momento no pienso salir del lugar. Me quedo acá en esta parte. Ya estoy conociendo a poquito. Ya estoy conociendo ya el centro de Luján, todo eso. Lo que pasa es que papi ya no es tan joven que digamos, ya tiene como 73 años. Y le cuesta un poquito, pobre a veces. Pero igual queda mi hermana y mis hermanos, todo eso. Que sí, cuando estoy solo de noche acá acostado pienso un poco a veces en ellos. 1 hora, 2 horas. Pero lo primero que digo, bueno, Miguel, hay que seguir para adelante. Y ya. Hola. Este es el lugar de mi vida favorita. Hay muchos que les cuesta volver porque es como que ya han perdido la voluntad de querer salir. Entonces, en el manicomio no se puede elegir. Y nosotros lo que tenemos que ir generando es la posibilidad de que la persona pueda elegir en libertad. En un servicio donde una persona está internada desde hace 20, 30 años, la posibilidad de querer elegir irse a veces es difícil, porque no pueden pensar en otra cosa que en permanecer donde están, porque ya han dejado hasta de vincular y de asociar qué era lo que ellos habían perdido antes de llegar a la institución. Entonces, el trabajo de la vuelta, para muchos es un trabajo difícil, porque es volver a reconectarse con la vida que dejaron, y hay otros que lo asumen con mucha alegría, como que había algo que estaban esperando hace mucho tiempo y que por fin llega. Es decir, que el Estado, la institución, los acompaña en el camino de volver al lugar de donde nunca tendrían que haber salido, que es la comunidad. Pienso que debe ser
emocionante cuando toca una externación, ¿no? ¿Cómo lo viven? Sí, es lo más hermoso. Mira, en el último tiempo se han dado muchas externaciones, estamos trabajando en los 2 últimos años en esta gestión, se redujo un 25% la cantidad de personas internadas en estas áreas de crónicos, hay un fuerte trabajo del área de residencia, que es un espacio donde las mujeres trabajan en forma autónoma, preparan su comida, tienen, digamos, permiso abierto, pueden salir a donde ellas quieran y empiezan a proyectar su vida afuera, su vida en la comunidad. Tiene un efecto, digo, maravilloso en las personas que han tenido como su vida, podríamos decir, de un poco entre paréntesis dentro de una institución y salen a recuperar deseos inclusive, ¿no? Salen por ahí muchas veces a recuperar un vínculo distinto con las familias, a terminar la escuela, a buscar un trabajo, a hacerse amigos de sus vecinos. Así que también es la posibilidad de un cambio que requiere que la comunidad también sea parte de este cambio y de este proyecto. ¿Cuáles son los ámbitos más difíciles al momento de la externación, ¿no? Pienso en la inserción laboral y en la vivienda como 2 ejes que deben ser conflictivos. Sí, la inserción laboral y la vivienda son 2 de los temas más difíciles, ¿no? Porque justamente la vivienda y el trabajo son 2 de los derechos sobre los que nuestros proyectos políticos más trabajan. Las externaciones se están dando en viviendas que están bajo distintos sistemas, como decíamos, de cuidados, pero también bajo diferentes modos de financiamiento desde el Estado y también desde los propios usuarios que muchas veces tienen pensiones por discapacidad, es decir, tienen algunos recursos económicos que acompañándolos pueden generarse alternativas de viviendas colectivas, que son las viviendas que nosotros estamos acompañando y promoviendo. Ahora vamos a ir hasta el bar y vamos a ver ahí señoras que están trabajando, ellas están todas en proceso de externación, menos una señora que ya vive en la comunidad. Y no solo el ingreso económico que significa ese trabajo, sino que además ellas tienen la posibilidad de, digamos, volver a manejar dinero, volver a sentir la autonomía de poder decidir qué hacer con su plata, tener la vida organizada en función del trabajo como la tenemos la mayoría de las personas, claro. Tener un quehacer y un orgullo de una actividad que hacen, ¿no? Claro. Cuéntenme cómo surge esta propuesta de tener un bar cooperativo. El bar cooperativo surge de la propuesta de Nadia con Sandra y Silvia de empezar a trabajar. Y bueno, al principio veníamos 2 veces por semana nada más y después arrancamos todos los días. ¿Qué ofrecen? Cuéntenme cómo es un día a día la rutina acá en el bar. Y cafecito con alfajor, café con budín. Y después al mediodía son empanadas, pisetas, tartas. ¿Y habían trabajado en algún lugar así antes? Sí, yo sí. Vos sí tenías experiencia camarera, sí. Como camarera en gastronomía. Sí. ¿Y cuál es tu especialidad acá? Las pisetas, el café. O sea, vos sos la que servís el café. ¿La tuya? ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? Yo soy la que hago la promoción. Voy a decirle a la gente, hay un bar que tiene café y hay pajoncitos de promo, todo eso hago yo. Son pacientes, son doctores también que vienen, son estudiantes también que vienen a desayunar o a comer. Y cuando tengan la externación completa, ¿van a ir a buscar un trabajo vinculado a un bar, a una cafetería? Yo sigo trabajando acá. ¿Vos vas a seguir trabajando acá? Sí. ¿Cómo eligieron el nombre del bar? Yo lo elegí. Ella lo eligió. ¿Por qué? A ver, contame. Porque está en el cielo, es común a todos, nos ilumina y nos guía. Está buenísimo. Como era una cooperativa y tenía que ser para todos, se me ocurrió la Cruz del Sur y no hubo otra propuesta. Ganó la tuya, ganó tu propuesta. Sí. Bueno, divino.
Hoy tenemos 168 usuarios, 168 personas que están viviendo en unidades residenciales en la comunidad, en diferentes municipios. Y este es un trabajo sostenido que vienen desarrollando nuestros equipos. Más de 80 personas están trabajando en estos acompañamientos. Así que bueno, creo que en gran medida lo que estamos haciendo es algo que el Estado tendría que haber hecho hace muchos años, que es restituir el derecho a la libertad, el derecho a la vida en comunidad de muchas personas que permanecieron durante décadas alojadas en hospitales psiquiátricos. El Censo Nacional de Personas Internadas por motivos de salud mental del año 2019 arrojó que en Argentina existen 162 instituciones, de las cuales el 25% son públicas y el 75% son privadas. De las poco más de 12.000 personas que menciona el censo, el 52% están internados en instituciones públicas y el 48% en instituciones privadas. La oferta de atención en salud mental debería contemplar las particularidades de cada persona y su contexto para ofrecer estrategias de inclusión. La realidad es que el sistema de salud en cada provincia tiene características particulares y se complementa con los espacios de atención del sistema privado. Estamos en Banfield, al sur del conurbano. Vamos a entrevistar a Emilio De Facio, que es presidente de la Asociación de Instituciones de Salud Mental y también director de una clínica privada. Nosotros integramos una entidad que se llama AISAME, Asociación Argentina de Instituciones de Salud Mental. Funciona en el marco de un programa asistencial de carácter multidisciplinario. Aproximadamente el 6% de los pacientes que tenemos acá en tratamiento requieren internación. De ellos, aproximadamente el 2% están en internación aguda, no más de 3 meses. Hay otro 2,5% que requieren internación prolongada. Pero desde la perspectiva actual, la internación prolongada no es una internación manicomial. ¿Qué pasa con las familias cuando llegan al momento de pedir una internación para un ser querido? ¿Cómo son esos momentos para graficarlos y son contarlos? momentos complicados porque si bien hay otro fenómeno que también se ha modificado, que es el estigma, hoy la sociedad ha cambiado la mirada, tiene una visión mucho más amplia, no circunscribe tanto, no estigmatiza de ninguna manera como era anteriormente. Pero sí, la familia es un hecho traumático, hay situaciones a veces de cierta violencia, entonces, bueno, la familia está impactada sobremanera. El paciente, si es una internación voluntaria, si está en condiciones, si tiene lucidez, si puede razonar, si comprende lo que está ocurriendo, puede él aceptar o consentir el tratamiento. En caso contrario, consiente la familia responsable. Y se informa de inmediato al juzgado interviniente que también da el aval o no. ¿Qué tenés para responderle a una atmósfera que se generó en las últimas semanas respecto del famoso artículo 20 de la Ley de Salud Mental, que implica que la internación es voluntaria y si es compulsiva tiene que haber una serie de argumentos legales con intervención de la justicia y demás? La indicación de la internación en salud mental es por parte del equipo tratante, y eso es clave. Porque lo que pasa muchas veces es que el familiar, el que lo acompaña, agobiado, plantea la internación de una persona. El equipo tratante tiene que estar de acuerdo. El capítulo 7, artículo 20 y algunos capítulos más están destinados a dar el marco legal de la internación involuntaria, que es el único campo dentro de la salud por el cual el Estado y la sociedad se adjudican el derecho de privar a una persona de libertad en nombre de su cuidado y del cuidado de los otros. Hay una confusión por la cual se piensa que hay que pedir primero una autorización al juez para internar a una persona. Y eso no es así. Ni lo dice la ley, ni lo dice
el Código Civil. Las internaciones son indicadas por equipos de salud y es correcto que eso sea así. El criterio para una internación, fundamentalmente para las involuntarias, es que haya una inminencia de riesgo para la propia vida o para la de otros. La ley permite la internación involuntaria determinada cuando existe un fenómeno, una particularidad que se denomina riesgo cierto e inminente, emanado de la conducta del paciente. Si el equipo profesional que va a asistir a un paciente que nos han llamado acá y vamos a asistirlo, observa riesgo cierto e inminente, riesgo para el paciente y para quienes lo rodean, para el ámbito en que está el paciente, evidentemente puede indicar la internación. Tiene la obligatoriedad de comunicarla en un lapso no mayor de 10 horas al juzgado y posteriormente elaborar un informe más criterioso, más amplio, en 48 horas. Porque ahora todo el mundo dice que la ley no permite internar y que por eso pasan cosas horribles, inclusive una persona que ya tiene 5 internaciones, y uno dice, bueno, pero tuvo 5 internaciones, ¿no es cierto? Pero la ley tiene la culpa porque no permite internar de lo que le ha pasado. Pongo el caso Chano, por ejemplo, ¿no? Con todo el respeto por el dolor que sucede en esos cuadros tan complejos y situaciones tan complejas, pero tiene 5 internaciones. Tendríamos que preguntar si esa es la estrategia de cuidado. Entonces, las internaciones involuntarias, por más que las situaciones sean acuciantes y angustiantes, y eso es absolutamente comprensible, y para nosotros más que para cualquier otro, porque cotidianamente nos encontramos con esas situaciones, requieren un cuidado y un control de legalidad. Y creo que hay distintos intereses, algunos que son más corporativos, otros directamente son intereses políticos, digo, utilizar a veces el dolor de una persona para cuestionar una normativa que en realidad la normativa tiene todo lo que tiene que tener una normativa para poder dar respuesta, y si la persona no quiere internarse, no consiente, digamos, está la otra posibilidad, que es la internación involuntaria, y que eso es definido por el equipo tratante, por el equipo que evalúa el caso. ¿Por qué pasa con el sufrimiento mental eso? Porque se supone que la persona en ese momento, en el momento de la crisis, no está en condiciones de tomar una decisión. Entonces, de alguna manera, esta ausencia de decisión habilita a preservarlo hasta que esté en condiciones de hacerlo. Pero esto se transformó en la historia de lo manicomial, no en que la persona estaba en ese momento en una situación de no tomar decisión, sino que la persona padecía una enfermedad que le impedía tomar decisiones en toda su vida, más o menos. Y entonces utilizaba la categoría de peligrosidad, porque por un lado está el riesgo de no internar cuando la internación es necesaria, pero también está el riesgo de internar para quedarse con la herencia, para utilizar los bienes, para solucionar un divorcio contencioso echándole la culpa a la mujer, que siempre fácilmente pensaba como loca. Hay muchos casos así. Hay muchos casos, hay juicios por esos casos. Juicios, claro. Recientemente se publicó el libro de Cohen alrededor de un caso de este tipo. Entonces, y recientemente la Corte Suprema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado argentino a reconocer que había violado los derechos de una persona, de una mujer, por internarla psiquiátricamente sin las condiciones de garantía necesarias y sin que fuera necesario. Estás hablando del caso Cohen, que es una mujer de dinero que fue... Que los hijos no parecían conformes con la forma en que ella utilizaba su dinero, que era de ella, y estaba absolutamente en condiciones de tomar decisiones. Prueba el canto, escribió un libro, pero fue necesario sacarla de una internación psiquiátrica en la cual hubo aparentemente algunos diagnósticos falsos, por ejemplo. El nuevo paradigma en salud mental debe transformar las grandes instituciones psiquiátricas y manicomios. Por los desafíos que supone, se creó una comisión permanente de trabajo y asistencia con representantes del Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para acompañar los cambios necesarios en los servicios de salud mental del sistema público y privado de todo el país. Ventajas y problemas de la desmanicomialización
para la sociedad y también para la gente que atraviesa el sufrimiento mental. Hay una fuerte organización internacional también y nacional de usuarios de servicios de salud mental, ¿no es cierto? Y quiero referirme a esto. Ellos y ellas reivindican que son una forma particular de subjetividad y que habiendo espacio para ellos en la sociedad pueden inclusive aportar socialmente. La capacidad de percepción de las personas diagnosticadas como paranoicas es impresionante. Mi primer embarazo me lo diagnosticó una paciente diagnosticada como paranoica y ni siquiera yo sabía que estaba embarazada. El manicomio hoy sería un disparate, entendiendo por manicomio un lugar donde solo se ejerce la reclusión, no hay tratamiento, no se trabaja en equipo. Bueno, se hace lo que se hacía hace 50 años atrás, que evidentemente no se puede seguir haciendo lo mismo. A lo largo de todo el recorrido que hay en la historia de los trastornos mentales, se ha llegado a la conclusión de que el encierro o el aislamiento no genera avances, sino todo lo contrario, un deterioro, porque las personas pierden el registro de lo que es su identidad, de su presentación personal. Durante muchas décadas se naturalizó que el hospital psiquiátrico era el mejor lugar posible de tratamiento de una persona con problemas de salud mental. Y creo que a la luz de los hechos, en el año 2019 se hizo un censo que arrojó 12.000 personas aproximadamente que estaban en una situación de internación y que muchos de ellos, la mayoría, tenían más de 10 años de internación en un hospital psiquiátrico. Digo, estas son las cosas, digamos, graves que hay que debatir. Han aparecido algunas situaciones de una persona con padecimientos mentales que tuvo alguna situación violenta, uno cada tantos años, pero que por ahí pasa más veces con personas sin padecimientos mentales. Pero cuando pasa una persona con padecimiento mental, se vuelve a poner en discusión todo esto, como si los locos fueran violentos. Y en general las personas con padecimientos mentales son víctimas de la violencia social porque son personas mucho más vulnerables a todo tipo de agresiones. Hicimos un estudio cuantitativo desde la Universidad de Lanús donde comparamos la percepción que tenían sobre quiénes eran estas personas externadas del hospital psiquiátrico y la locura, las personas que vivían a menos de 10 cuadras de estos hogares y convivían con estas mujeres, y una muestra pareada de personas que vivían a más de 10 cuadras y no las conocían. Y después con esto trabajamos distintas representaciones y las personas que convivían con estas mujeres habían modificado su representación de la locura. Y cuando una persona modifica un preconcepto con respecto a otro, se abre a modificar otros preconceptos. Se abre a reconocer otros con mayor diversidad. Justamente, el derecho no solamente a la atención, al tratamiento, sino también el derecho a la libertad, porque de eso no se habla, de eso se habla muy poco, y creo que hay múltiples testimonios que eso da cuenta del fracaso del sistema. Cuando hay una persona que está muchos años en una institución y no se va, y no son pocos, sino son muchos, justamente la ley viene a revertir eso. Todo el problema de salud mental es centralmente un problema político. Eso está aceptado en todo el mundo. Y cuando hablamos de política de salud mental, hablamos de políticas sociales. No va a haber reforma en Argentina mientras no tengamos instalada una red de atención primaria de la salud mental. Si podemos construir una sociedad que sea menos estigmatizante con los temas de salud mental, probablemente las internaciones puedan ser más voluntarias, y si los lugares donde las personas se internan dejan de ser estos manicomios horribles o los lugares donde se los abandona de por vida, probablemente para las personas acceder a una internación sea algo distinto que lo que viene siendo hasta ahora, y por eso la ley de salud mental eleva tanto el estándar para este tipo de cuidado. Construir una sociedad que nos incluya a todos y todas depende de que entendamos que la salud mental es parte de nuestra salud integral. No solo es importante pedir ayuda cuando la necesitamos, es indispensable que el sistema de salud nos ofrezca opciones de apoyo que respeten nuestros derechos. Mientras tanto, hablar de salud mental sin prejuicios y sin vergüenzas es parte del cambio necesario.
¿Estás en Catamarca? Estás en tu canal de bandera. Estuvo cerca ese, ¿eh? 2, Ya está, lo tengo. 3, 2, 1, 0. Momento. No lo puedo creer. No hay más, perdí. ¡Ganó Telma, señores! Si pierde, se va del programa y me deja su lugar a mí. Perfecto. Bien ahí. Perfecto. Avisen cuándo es. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Hoy viene Jean-Pierre Noer. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Mirá de nuevo. ¿Qué ves? Soy el labial Avon Ultra Matte. Ultra hidratante. Volvé a mirar bien. Soy ultra confortable y preciso. Soy mucho más de lo que ves. Probame. Avon. Mirá de nuevo. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico. Chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Proba los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. Peronismo es bullicio, pañuelos con nudos. Es una marchita que canta la mitad de nuestro convivio nacional. Un programa especial por el aniversario del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón. ¿Por qué acá ocurrió el peronismo? Porque nació Perón acá. Perón es la infancia, es mi papá, es mi mamá. ¿Qué más parecido al amor que la emoción política? Todo eso es el peronismo. Mundo Rep, viernes, 23 horas, televisión pública. Peronismo es algo muy dibujable porque tiene una mitología más rica que la de Marvel. En 2015 surge el movimiento Ni Una Menos en respuesta a una sucesión imparable de femicidios y marca la irrupción de una nueva ola feminista. Las mujeres y diversidades juegan más fuerte en el espacio público y también disputan su lugar en el deporte. ¿Te gustaría ser jugadora profesional? Sí. ¿Sí? Sí. Jugar es un derecho humano. Creo que también el 2015 funciona como una bisagra muy importante y me parece que a partir de estas prácticas empezamos a hablar de los cuerpos que se liberan, de cómo ese derecho al juego va conectado al placer. Los feminismos han sanado, han salvado vidas, pero bueno, hay una resistencia machista muy grande. Nosotras, capítulo 4, viernes 23:30, televisión pública. Fuimos la primera central de Latinoamérica con Atucha 1. Imagínate que estamos en la cuna, en la cúspide del conocimiento, yo le llamo la industria nuclear. Hay energía, hay calor, entonces ese calor sí hay que extraerlo porque si no el combustible se funde, se rompe y libera radiación. No dependemos de la velocidad del viento o de la intensidad del sol, si está nublado o no está nublado. Nosotros tenemos nuestros combustibles y cambiando el combustible seguimos generando de forma continua la misma potencia. Esta primera pileta que ven acá es la pileta de maniobras, donde se introducen los elementos combustibles nuevos. Nosotros tenemos el 4% de la potencia y más o menos entre el 7 y el 8 de la energía, porque las centrales nucleares son de base, están las 24 horas, la mayor cantidad de tiempo posible de todo el año. Es un lugar intrínsecamente seguro, está diseñada para siempre desarrollar su tarea dentro de parámetros de seguridad. Nosotros tenemos que tener una matriz diversificada, es decir, no sirve tener todo eólico, todo hidráulico, todo térmico convencional, todo nuclear. Nosotros tendríamos que tener un parque de 25% nuclear, 25% renovable, enmarcando solar, eólica, 25% hidráulica y 25% fósiles. Es un poco, esto ya es la casa de uno, es la familia de uno. Uno trata de mantener siempre una buena relación, una relación cordial con la gente que nos rodea, ¿no? Porque en definitiva es una familia.